Buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a seguir hablando de estos temas de las adicciones. Hoy lo vamos a encarar desde otro ángulo, que son los tratamientos, cómo estas adicciones nos enferman y cuáles son los caminos que tenemos para tratar de salir de este tipo de adicciones, o cómo las tratamos, o qué tenemos que consultar, o cómo hacemos para encarar este problema. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a abordar este tema. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Sergio López, coordinador del programa de tratamiento del tabaquismo del Hospital Ramos Mejía. El doctor Juan Alberto Yaría, doctor en psicología y director de la comunidad terapéutica Gradiva. Y el doctor Guillermo Dorado, médico psiquiatra, director de GENS Centro Terapéutico. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo llegan los adictos a buscar solución? Porque lo primero que tienen que tener es conciencia de que tienen una adicción y quererse curar, ¿no? ¿Y después qué hacemos? Lo que vos decís es tal vez lo más importante y no es fácil, lograr que tenga conciencia. Ahí ya tenés todo un trabajo y un primer paso que no siempre se puede lograr. Y en este tipo de concientización, ¿influye el problema personal o la familia o los amigos? ¿Cómo llegan? Bueno, es tan variable la presentación como casos. Lo más frecuente que es, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la adicción muchas veces también deriva en un impacto de todo ese entorno, con lo cual también se impacta el círculo social, se impacta la familia, y una de las consecuencias es que el adicto empieza a quedar relegado y solo, con lo cual también depende en qué momento de la enfermedad se da la posibilidad de esa consulta. Sí, con respecto al tabaquismo, está buena la aclaración, ¿no? El hecho de que se tome conciencia de que el tabaquismo es una adicción. Uno muchas veces escucha, o mismo colegas, que hablan del hábito del tabaquismo. Claro, que por ahí lo atienden al paciente fumando eso, ¿no? Claro, cardiólogos que han atendido a pacientes fumando, pediatras. Sí. No, pero se habla del hábito. El tema de que especialmente el tabaquismo no está todavía desnormalizado como hábito, ¿no? O sea, que todavía sigue siendo considerado un hábito y tendría que empezar a hablarse de adicción al tabaco, que es una adicción, yo diría, de las primeras. O sea, en general los pacientes empiezan por el tabaquismo, después avanzan sobre las otras, sí, ¿no? Ya como la puerta de entrada. Años, menos por ahí. Menos también. Sí. Y menos también. Hoy por hoy en la ciudad las estadísticas están dando que los niños están empezando a fumar a los 11 años, ¿no? Con una prevalencia muy alta en adolescentes, especialmente las chicas, ¿no? Entonces el tema de la prevención, especialmente en tabaco, con los adolescentes y los niños, habría que empezar a trabajar ahí, ¿no? Y poniendo precios más altos al tabaco. El tabaco está muy accesible, muy accesible. Entonces, bueno, esta cuestión de que hay una opinión desde la sociedad todavía que esto no es una adicción, ¿no? Entonces hay que todavía hacer más hincapié en esto. Ahora, la sociedad un poco aprendió, por ejemplo, con respecto a espacios libres de humo, ¿no? Antes cualquiera fumaba en cualquier lado, ahora ya la gente dice, no, mire, váyase a fumar afuera. Algo se aprendió con respecto a esto, ¿no? ¿No será que por ahí no hemos adherido al convenio marco del tabaco, que nos hubiese hecho subir los precios, hubiese logrado otras cosas? Bueno, o esto, porque si uno compara las estadísticas de tabaquismo en Uruguay con Argentina, es bastante importante la diferencia, ¿no? Entre los que fuman. Sí, bueno, en Uruguay es una política de Estado. Claro, por eso no, digo. Acá no es una política de Estado y bueno, si hubiera adherido a Argentina al convenio marco hubiera sido todo un poquito más fácil. Pero bueno, se puede. Esto no quiere decir que no se pueda. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo nos enferma el tabaco? ¿Cómo nos enferma? Claro, ¿cómo enferma el tabaco? Yo recién comentaba, la gente dice, o le dicen a los chicos, el tabaco te va a hacer mal, pero ellos tienen su primera imagen de una enfermedad del tabaco a una persona de 35 o 40 años. Para esa edad uno es eterno.
Claro, por eso. Okay, entonces, hay un problema en la comunicación. El mensaje que tiene que darle a los adolescentes es un mensaje para adolescentes y para jóvenes. Sí. No te vas a morir de un EPOC, te vas a morir como Sandro. Claro. No, no. Lo que uno tiene que trabajar es, bueno, ¿qué le puede producir a un muchacho el tema de tabaco? ¿Te puede producir una disfunción sexual? ¿Te puede alterar en tu rendimiento deportivo? ¿No? O sea, los mensajes que tenemos que dar nosotros... Pero esos mensajes no están. Y bueno, ahí está el tema de la concientización y de esta cuestión de, bueno, difundir y hablar con los jóvenes. A las chicas, bueno, un mensaje para las chicas, que bueno, el tabaco les va a generar arrugas precoces, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Que le deja un mal olor el tabaco, que es un mal perfume el tabaco, ¿no? Pero hablarles de lo que va a venir a esa edad no tiene mucho impacto. Claro, en general, en las adicciones, las consecuencias son las que llevan en muchos casos a los tratamientos, ¿no? En los chicos que fuman marihuana o que son adictos al paco o los adolescentes que ya usan cocaína, habitualmente las consecuencias penales o legales o choques o accidentes son los que llevan, diríamos, a un tratamiento, ¿no? Siempre el adolescente o el joven se cree inmune o se cree omnipotente y es distinto tratar a un adicto que ya tiene años de un adicto, diríamos, más joven. Pero siempre, como decía el doctor Dorado, hay que trabajar mucho la aceptación de la enfermedad. Nosotros en Gradiva tenemos toda una primera etapa, que es la admisión del paciente, que lleva meses, que es la admisión, que es más que la conciencia de enfermedad, es la desintoxicación, es fundamentalmente armar una alianza con la familia. Nosotros consideramos que hay un triángulo terapéutico, donde está el paciente, que al principio no es colaborador, porque el paciente solo busca drogarse, la familia y el equipo terapéutico. Si se forma ese triángulo terapéutico, que al principio es fuerte con la familia, por ahí vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de una socialización, de una salida, ya con acompañamientos, de una entrada en terapias de familia, en terapias de grupo, y luego se pasará a una tercera etapa, que es otra casa, cerca de ahí, que es una casa más residencial, en donde van a trabajar, vienen, se hacen controles de orina, pero todo esto lleva un año más o menos. Hoy los tratamientos son tratamientos largos para generar un cambio. En el hábito de vida, claro. Claro, un cambio en el hábito de vida. Si no somos tintorería, muchos tratamientos lamentablemente son tintorería o lavados de autos, o sea, como, ¿no es cierto? O sea, que el tratamiento serio hoy es un tratamiento que va buscando a ver si hay respuestas a cambios en los estilos de vida. No se olvide que no solo es la droga, son amistades, grupos. Claro, ¿cómo se cambia eso, no? Eso es a veces lo complicado. Bueno, se cambia desde el propio paciente. Por eso es importante la primera etapa, que es la aceptación o la admisión del problema. Claro. El paciente tiene un chip, que es un conjunto de contactos adictivos que están ahí. Y lograr ese cambio es toda una tarea terapéutica, en donde es muy importante el psicoterapeuta, el grupo familiar, los controles, los límites, porque es un paciente, es una patología de los límites. Claro. ¿Cómo influyen las terapias de grupo en estos casos? Es una herramienta importantísima. Yo creo que más allá de la gravedad de aquellos casos que se pueden tratar ambulatoriamente o que necesitan internarse, hablando de adicción a sustancias, son 4 los pilares de cualquier tratamiento. Uno es el grupo, otro es la familia, otro es, por supuesto, la terapia individual, y hoy la medicación también adquiere un lugar de relevancia porque sabemos mucho más de todos los cambios que genera la adicción en el cerebro. Con lo cual, si uno tiene esos 4 pilares, hay más chances de éxito en una problemática que es complicada porque es crónica, con alta tasa de recaídas y que, librada a su evolución natural, lleva a la muerte. Con lo cual, hablamos de algo grave. No siempre, aún con las 4 patas de ese tratamiento, uno tiene éxito. Y a veces reciben pacientes que tienen que tratar a la familia también, ¿no? Hay familias de adictos también a veces, exacto. ¿o no? Bueno, esto ya es algo hoy
bastante frecuente, por eso digo. Frecuente. ¿No? Nosotros incluso tenemos hermanos internados, padres con sus hijos internados. O sea, hoy estamos en una segunda fase de la epidemia. Los que, como el doctor Dorado y yo, trabajamos hace muchos años en adicciones, hay como fases en esta epidemia. Claro. Entonces, esta es una fase grupal, yo diría, de la epidemia. En principio, hay hermanitos siempre comprometidos. Y en muchos casos hay una segunda generación de adictos. Claro, o una tercera generación con abuelos alcohólicos, padres adictos e hijos también adictos. Entonces, todo un sistema que es muy complejo. Yo diría que es un nuevo campo de estudio, claro. Porque se necesitan herramientas, se necesita un tipo de vínculo muy... O sea, lo que sí sabemos es que los tratamientos cada vez van a ser más largos para ser eficientes. Claro. Y se necesita un gran envolvimiento emocional con estas familias, porque estas familias ante cualquier problema usan la droga o el alcohol o el tabaco. Claro. O sea, la química es la respuesta cuando nosotros todos los días usamos lo humano, el lenguaje, el encuentro. Eso se usa la química. Entonces es un tema fascinante de estudio y de terapeuta. Y de complejidad bastante importante. Y donde es muy importante la persona del terapeuta, la humanidad de ese terapeuta, la apertura, el análisis personal, la psicoterapia que tiene que tener ese terapeuta, el equilibrio emocional. Porque estamos trabajando permanentemente con situaciones de perversión, de incesto, de violencia familiar. Son temas delicadísimos hoy. Con respecto al tema que dice el doctor del modelo, ¿no?, familiar, o sea, el padre y la madre como modelos en la adicción, o sea, padre y madre fumadores o padre fumador probablemente que el hijo fume, ¿no? En el gobierno de la ciudad tenemos 16 centros para abordar este tipo de tratamiento en cesación tabáquica. Algunos tienen lo que preguntaba con respecto al tratamiento grupal, ¿no? Y quería comentar además que bueno, el tratamiento es completamente gratuito y se le da la medicación a los pacientes, ¿no? O sea, ya sea las terapias de reemplazo nicotínico u otras drogas. Pero es importante hacer hincapié en lo que decía el doctor sobre el modelo de familia, ¿no? O sea, la relación en la familia de esta sustancia, en este caso que estoy hablando del tabaco, ¿no? Pero son familias de muchas veces fumadores. Yo los invito a un corte y vamos a hablar si la sociedad va cambiando con respecto a esto, porque en realidad hace 20 años hacer un programa de estos hablando de tratamiento del tabaco, hubiesen pensado que éramos unos enfermos nosotros, ¿no? ¿Cómo evolucionó la sociedad? Ya volvemos. Bien, ¿qué tema, no? ¿Vamos evolucionando o vamos involucionando con respecto a las adicciones y a su tratamiento? ¿Ustedes cómo lo ven? Con respecto al tabaco, específicamente del tabaco, ¿no? Creo que se ha ido ganando conciencia, ¿no? Pero seguimos con altas tasas de tabaquistas en el país. Pero bueno, se ha ido ganando a través de lo que son las leyes de cada uno de los distritos y las leyes nacionales. Creo que esos son terrenos que se han ido ganando, ¿no? Pero todavía la cantidad de tabaquistas es alta. Claro. Es alta. Pero comparado a otro tipo de adicciones es impresionante lo que se trabajó con respecto al tabaco, ¿no? Si uno se pone a pensar, sí, el alcoholismo prácticamente no tiene ni prohibición publicitaria. Pasa que hoy uno ve las campañas de publicidad del alcohol, son las campañas de tabaco de hace 30, 40 años atrás, claro, ¿no? De publicidad. Claro, eso no sé. ¿Y ustedes no ven una liviandad con respecto al abordaje de algunas drogas, por ejemplo? Bueno, hemos escuchado hablar, claro, el corte, ¿no? Sí. Con el doctor Dorado lo venimos trabajando hace años. Yo creo que hay una aceptación social cada vez mayor a través de una propaganda cada vez mayor sobre las drogas, minimizando el riesgo del consumo, claro, y el daño que incluso causa. Promocionándola con efectos terapéuticos, ¿no? Claro. Que la marihuana es un analgésico. La verdad que analgésicos nos sobran hoy en día en la farmacopea.
y de altísima calidad, ¿no? Como para aprender a hacer analgesia con marihuana. No, Sí. y es muy probable que la investigación actual nos lleve a algún alcaloide presente en la marihuana con algún uso médico, que Sí, no es bueno. lo mismo, pues sería tan absurdo como decir hay que fumar opio para calmar el dolor. Claro. Y sabemos que no. Y yo creo, compartiendo lo que dice el doctor Yaría, que también hay una tendencia muy peligrosa a introducir las sustancias desde un lugar de pensamiento progresista, como si entonces los que advirtiéramos sobre los riesgos de la adicción fuéramos autoritarios y los que minimizan el uso de una droga, por ejemplo, como la marihuana, fueran progresistas. Y esto creo que es un mensaje muy difícil, muy peligroso, justamente porque desvía la atención de lo que significa el riesgo de una enfermedad como es la adicción. Claro, además, si usted quiere ser conservadurista, promueva la droga, porque no va a haber cambio social. Si usted tiene una corte de gente drogada, no va a haber cambio social, la tiene controlada. Siempre la droga fue un instrumento de control social, se ganaron guerras con eso y se domesticaron poblaciones. Lo nuestro es un enfoque humanista, casi idílico. En Sí, un contexto. filosófico. Pero preferimos ser Claro, así. claro, Preferimos ser así. seguro. Hay una civilización bárbara en relación a este tema, bárbara en el sentido de lo antiguo, de la invasión de los bárbaros a Europa, y yo creo que esto está generando una especie de gran cantidad de simios que nos rodean, porque el doctor es un experto en todo esto, los daños que hay en el cerebro por el consumo de drogas, especialmente en la parte de los lóbulos frontales, por ejemplo, genera una gran cantidad de gente. Una especie de domesticación subconsciente sería. Es una manera de domesticar el pensamiento. Peor, yo diría una neandertalización. Es como si Neandertal, involucionara. estamos hablando de seres anteriores a la raza humana. Sí, desfrontalizados. Exacto. Por eso la violencia, por eso muchas de las cosas que van de la mano de la ¿Cuánto adicción. tiempo lleva el consumo? Estoy seguro que están hablando de paco, de drogas duras, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura o cuánto tiempo se necesita una persona consumir este tipo de drogas como para entrar en este estado de descerebración? No podemos saberlo justamente porque las tres variables que definen la adicción son la periodicidad, la cronicidad y la vulnerabilidad individual, con lo cual... Claro, hay gente más vulnerable. Hay gente mucho Porque por más ahí ya vulnerable. tenían menos neuronas cuando las empezaron a comer. Mire, Queridos nosotros crónicos. tenemos, ¿Eh? Claro, lo que dice el doctor es tal cual. Ahora, la cantidad de droga que se consume por persona es muy superior a la que yo veía hace unos años. Se come droga. Es como que se la comieran por una serie de inermidades afectivas y por la Y propia... no es que tiene menos concentración, es más No, consumo. y además lo estábamos estudiando con un profesor que nos ayuda en Gradiva. La marihuana de hoy tiene más potencia adictiva que antes. Mucho. Y en segundo lugar nos explicaban que hay algunas sustancias que en la marihuana transgénica se han quitado, que tienen que ver con los potenciales antipsicóticos de la droga. Con lo cual es una marihuana más estimulante en su capacidad Y más alucinógena psicotizante. y más psicotizante. Entonces, estamos en presencia de una verdadera maniobra loca de la humanidad, De autodestrucción. que el doctor les definió muy bien. Yo creo que nosotros somos progresistas. Claro. Ahora, ¿ustedes por qué comentan esto? ¿Ustedes notan que los discriminan en este tipo de diálogos? ¿Por qué dicen? No, Hay nosotros progresistas podemos... porque no pueden participar de la conversación. Mire, le doy o no, un o no ejemplo. tienen la cabida necesaria. No sé si es clara la Un pregunta. ejemplo ¿no? claro, si usted ve el consejo asesor a nivel gubernamental, es un consejo asesor donde no hay asesores médicos, son todos legisladores. No son neandertal consumidos, ¿no? Pero sí no tienen conocimiento de esto. Por Esta eso, es la idea. tienen un conocimiento de un campo como es la seguridad o las leyes. Hay un sociólogo solamente, el doctor Calabrese, pero no hay una opinión autorizada donde se pueda decir también cuál es el impacto que tiene. ¿Cómo enferma? Tal cual. Entonces usted tiene, lamentablemente hoy, proyectos durmiendo en nuestra
Cámara de Representantes para despenalizar primero, legalizar después una droga, y por eso también quiero retomar lo que usted decía. El concepto de drogas duras o drogas blandas es un concepto que hoy ya no lo tenemos, justamente por lo que comentaba el doctor. La marihuana en su aumento de potencia ya no es una droga blanda. ¿Por qué? Porque impacta y produce consecuencias graves. Depresión y psicosis, por ejemplo, dos consecuencias directas del uso de la marihuana. Y esto lo tenemos que decir con todas las letras. Sí, la cantidad de patologías ya no existe más. Yo me acuerdo que en el año 80 y pico iba a Daytop y que tenían, ya estamos cerca de cerrar, ¿no? Estamos cerca de cerrar, sería alguna seña. Y en Daytop me decían, bueno, hay uno o dos pacientes con características psiquiátricas. Me decían en Daytop que tomaban por año más o menos 1000 para todos los centros en Estados Unidos. Hoy, en todos los centros del mundo hay centros para pacientes psiquiátricos por consumo de droga, por el daño psicológico y psiquiátrico que generan las drogas. O sea, por eso depresiones, por eso cuadros esquizofrénicos. Y es gente que pierde el contacto con la sociedad, ¿verdad? Lentamente. Yo creo que justamente la marihuana para mí es una droga mucho más peligrosa porque esa desconexión es mucho más gradual, es progresiva, es insidiosa. Es la muerte de la rana. Más o menos. ¿No? Si entra en el agua caliente, salta. Si se la calientan de a poquitito, se muere cocida en la olla. Eso sería más o menos el ejemplo, ¿no? Quiere decir solamente que se aprende a fumar, se empieza con nicotina, después se sigue en general con el cannabis, y que la droga hoy por hoy no es una cuestión de competencia de drogas, pero el potencial adictivo de la nicotina, que también es una droga manipulada, es una droga legal, es una droga manipulada por la industria, es altísimo. Entonces, cada vez es más adictiva y con menos dosis, es más, ¿no?, adictiva, está manipulada especialmente para que los jóvenes queden pegados a la nicotina. Yo les agradezco a ustedes su tiempo, esta enseñanza. Nos queda el último minuto del programa y qué decir de esto, ¿no? De la dureza con lo que han ustedes explicado la realidad. Nosotros no somos quienes para decirle si usted puede o no consumir, porque cada uno es dueño de su cuerpo y de hacer lo que se le dé la gana. Lo que sí, me parece que sí es interesante después de este diálogo, si usted decide consumir tabaco, marihuana, droga, paco o lo que se le ocurra, sea inteligente. Primero sepa lo que le va a pasar y después usted elige. Si quiere ser un neandertal, como bien nos explicaba el doctor, y perder su cerebro y una conexión social, apúrese, fume mucho y lo va a lograr en poco tiempo. Usted es el dueño de su cuerpo y el que decide. Nosotros lo único que hacemos es transmitirle lo que le puede pasar con conocimiento médico, como han explicado los doctores. Gracias por acompañarme. Los espero el próximo tema.